Perfecto, bueno, muy buenas noches. Bienvenidos al Club de Revistas. El día de hoy vamos a revisar el artículo El Start Aquí. Mi nombre es Francisco Urbina, médico y residente del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas. Entonces, lo primero y para empezar es plantearnos de dónde surge el planteamiento del problema del estudio. Y es que es muy importante recordar que el aparato urinario y el aparato renal hacen parte de todos esos sistemas que regulan estrictamente la homeostasis a nivel del organismo. Y como veremos más adelante, dentro de las funciones que cumple el aparato urinario, hay unas que son críticas para el mantenimiento de la vida y de todas las funciones corporales. Recordemos que estructuralmente el aparato urinario en su unidad funcional se compone de la nefrona, y que esa nefrona se compone de lo que es el glomérulo, pues la red de capilares que lo conforman y una serie de túbulos que finalmente van a llevar a cabo la función que le corresponde. Y es que cuando hablamos del aparato urinario, una de las características y de las funciones que tiene este es realizar la filtración de lo que es la sangre, la reabsorción de algunos elementos que son necesarios para el organismo y que en ese primer filtrado pues van a pasar, la secreción de algunos elementos que no son necesarios o que en ese líquido filtrado pues van a ser necesarios para poder ser excretados y finalmente la excreción. Hay que recordar que más o menos al día se filtran entre 150 y 180 litros de plasma. Y la función del aparato urinario es tan importante que finalmente, después de todos esos procesos, más o menos entre 1 y 1.8 litros de orina serán los que son fabricados. Entonces, como puntos importantes, dentro de las funciones del aparato renal, encontramos que se encarga de eliminar las sustancias tóxicas y productos de desecho, regula el balance hídrico y electrolítico y además interviene en la regulación del equilibrio ácido-base. Si nosotros nos ponemos a detallar, estas son funciones y elementos fundamentales para el mantenimiento del equilibrio a nivel corporal. Obviamente, pues vamos a encontrar otros elementos que hacen parte del funcionamiento del sistema urinario, como son ayudar en la regulación de la presión arterial, pues favorecer la formación de eritrocitos y finalmente pues la conversión de vitamina D en su forma activa. Teniendo presente esto, entonces como cualquier sistema en el organismo, vamos a tener que hay ciertas condiciones que pueden lesionar o comprometer nuestro sistema, en este caso el urinario. Y esta gráfica es muy diciente. Cuando nosotros nos enfrentamos a un escenario de injuria renal aguda, que es esa lesión que ocurre a nivel del aparato renal o del sistema urinario, pues más específicamente el riñón, encontramos que hay unas condiciones que pueden llevar a que se presente esta lesión. Quiero resaltar la sepsis como una de las principales causas que lleva a los pacientes a presentar una injuria renal aguda, y es muy importante porque finalmente los pacientes que desarrollan injuria renal aguda en el contexto de un estado séptico, como vamos a ver, tienen más probabilidades de muerte. Hay otros escenarios grandes como los estados de choque, las cirugías cardíacas, la falla cardíaca descompensada, que sabemos que me puede llevar a un síndrome cardiorrenal, algunas sustancias tóxicas, pues, y entre otros elementos que no voy a detenerme en cada uno. Y es importante recalcar que hay unos pacientes que ya tienen una enfermedad renal crónica y que a medida que hacen episodios de injuria renal aguda, ese deterioro de la función renal va a ser cada vez más progresivo. Entonces, además de elementos grandes como los que ya mencionamos que me van a llevar a la injuria renal aguda, aquí simplemente quiero recalcar las drogas nefrotóxicas y como vamos a ver, es una de las conclusiones interesantes del estudio, de los resultados, y agentes relacionados con los medios de contraste, que aunque sea el país que sea un país desarrollado, sea un país subdesarrollado, son elementos que siguen generando injuria renal aguda en un contexto del paciente hospitalizado o el paciente crítico. Pero entonces, además de estas exposiciones, encontramos ciertos elementos que permiten que esos pacientes sean susceptibles a la injuria renal aguda. Entonces encontramos pacientes con depresión de volumen, deshidratación, sabemos que a mayor edad, menor tasa de filtración glomerular. Por estudios sabemos que las pacientes o los pacientes de género femenino, de sexo femenino y los que son
de origen o que son pacientes de raza negra, pues tienen predisposición a presentar con mayor facilidad injuria renal aguda y pues algunas condiciones crónicas. Durante el tiempo entonces hemos estado intentando definir esa injuria renal aguda y este gráfico es muy interesante. Vemos que por los años o por el 2004 inicialmente se manejó la clasificación de Rifle. Cada una de estas letras pues tenía su... Sí, le estuve llamando allá, ya lo saqué del sistema. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Este rifle, pues que cada uno era un estadio con el cual se clasificaba, se utilizaba lo que era la creatinina sérica, la tasa de filtración glomerular y el gasto urinario, que posteriormente en el año 2007 empezamos a encontrar la clasificación del Akin con respecto a la creatinina sérica y el gasto urinario, y finalmente hacia el 2012 el grupo CADIGO, digamos que unifica esos conceptos previamente establecidos y es con la clasificación a partir de la cual nosotros clasificamos los pacientes con enfermedad renal o con injuria renal aguda, y es con la creatinina sérica y el gasto urinario. Quiero resaltar que conociendo entonces y con base en las clasificaciones de injuria renal aguda, encontramos que existe una prevalencia a nivel hospitalario de entre el 10 al 15%, y esta puede aumentarse en los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos hospitalizados y pacientes críticos hasta un 50%. Si nosotros entonces nos ponemos a analizar la injuria renal aguda en el paciente crítico, vemos que hay, digamos, países que reportan tasas de incidencia hasta el 35% de injuria renal aguda, y que en muchos escenarios, en la gráfica naranja, vemos cómo la mortalidad de los pacientes críticos en la unidad de cuidados intensivos en los que se asocia injuria renal aguda puede subir esa mortalidad casi hasta el 50%, como ya mencionamos. Y es que los pacientes que presentan episodios de injuria renal aguda, pues estos episodios pudieran ser transitorios, ojalá tuvieran una recuperación completa, pero desafortunadamente no son todos los pacientes que van a presentar este escenario. Hay unos pacientes que pueden presentar un deterioro leve en su función renal y que con cada episodio de injuria renal aguda, estos pacientes van a irse deteriorando con el tiempo. Y hay que mencionar que aquellos pacientes que presentan injuria renal aguda tan severa que requiere terapia de reemplazo renal, estos pacientes tienen menos probabilidad de recuperar esa funcionalidad previamente o que previamente tenían. Y esto más aún en pacientes con enfermedad renal crónica que presentan episodios de injuria renal aguda. El deterioro pues va a ser marcado y la probabilidad de sobrevida con el tiempo pues va a ser mucho menor. Este gráfico nos muestra cómo con el tiempo, a medida que hemos venido también con un aumento digamos, en la incidencia de las lesiones renales agudas, vemos cómo también con el tiempo y de la mano ha ido el aumento de la terapia de reemplazo renal. Y eso nos muestra la incidencia anual, pasando casi del 0.8% en 1996 en las barras azules, hasta casi un 3% hacia el 2010, mostrando que poco a poco hay un ascenso y se corresponde, digamos, también con los aumentos en la terapia dialítica, en rojo las instituciones universitarias y en verde las que no son universitarias. Simplemente es para demostrar que durante el último tiempo la terapia dialítica ha ido en aumento. Y es importante tener en cuenta porque este estudio nos muestra que más o menos entre los años 96 a 2000 que se hicieron pues, los primeros estudios, se encontraba que los pacientes que presentaban injuria renal aguda y posteriormente requerían terapia dialítica, a los 90 días se morían hasta un 49.9%, y que posteriormente en el seguimiento a lo largo de los años ese porcentaje fue disminuyendo en cuanto a mortalidad. Si lo miramos a 90 días y si lo miramos a un año, de igual forma, pasando inicialmente un 57% a un 53% o un 52%. Esto nos marca que la terapia dialítica se ha ido convirtiendo en una terapia que mejora el pronóstico y los desenlaces de los pacientes que presentan injuria renal aguda. Quiero mencionar, porque también hace parte de los resultados del estudio,
que aquellos pacientes que presentan sepsis o choque séptico e injuria renal aguda, como ya comentamos previamente, tienen una probabilidad mayor de morir de 3 a 5 veces. Y como vamos a ver, este escenario pues, es uno de los más comunes en el contexto del paciente crítico. Entonces, aquí partimos de que tradicionalmente hemos tenido unas indicaciones para realizar la terapia dialítica. Y esta mnemotecnia me parece que es una mnemotecnia clásica y que abarca generalmente las indicaciones, el famoso AIOU, los pacientes que presentan acidosis metabólica, los trastornos electrolíticos, pues principalmente por potasio, aquellas intoxicaciones por fármacos que son dializables, pacientes con sobrecarga hídrica y que posteriormente pueden terminar en edema agudo de pulmón. En varios estudios, una de las indicaciones de terapia dialítica inmediata pues es con base en la PAFI, menor a 200, en el contexto de un paciente con sobrecarga y que presenten uremia y esos valores pues a partir del bono de la creatinina. Entonces, bajo estas condiciones o estos elementos, pues nosotros tenemos clara la indicación de iniciar la terapia dialítica. Sin embargo, lejos de estos criterios, surge la duda y es si hay que esperar a que el paciente llegue a este escenario para iniciar la diálisis o se puede iniciar de forma temprana. Entonces, eso lleva a la interrogante y es que si será que la terapia de reemplazo renal inicia de forma más temprana que a la que conocemos tradicionalmente en el paciente que está crítico, disminuye la mortalidad. Entonces, para esto vamos a revisar qué antecedentes hay con respecto al estudio que vamos a revisar. En cuanto a la línea del tiempo, los grandes estudios que se han publicado, el primero en el 2002, el doctor Bowman, quiere comparar el inicio temprano con el inicio estándar. Digamos que para ese entonces los criterios difieren a los de hoy en día. Y este estudio, pues, publicado en el año 2002, que tenía como desenlace la mortalidad de 28 días. Si nosotros vemos, entonces, en la tabla de desenlaces primarios, vemos que la mortalidad tanto a 28 días como en unidad de cuidados intensivos, como a nivel hospitalario, no tuvieron significancia y no hubo diferencias en cuanto a iniciarla de forma temprana versus a iniciarla de forma tardía. Y eso se correlaciona entonces con el gráfico de Kaplan-Meier. Ellos lo hallaron a 28 días, que más o menos da como por acá, y que pues si uno mirara con el tiempo, los pacientes en los que se retrasó la terapia dialítica tuvieron una mayor mortalidad, pero no fue objeto del estudio y este resultado tal vez llevó a los que posteriormente se publicaron. Ya para el año 2013, el doctor Jamal publica este estudio en el que también quería comparar pues la terapia temprana versus el inicio estándar. Acá mencionaba que el inicio estándar era simplemente cuando desarrollara uno de los criterios que anteriormente vimos de la IOU para realizar la terapia de reemplazo renal. Y la idea o el desenlace era mirar la mortalidad hospitalaria. Como vemos en los desenlaces primarios, no hubo diferencias en cuanto a la mortalidad hospitalaria y la dependencia a los 3 meses de la terapia dialítica tampoco era distinta. ¿Qué fue llamativo en este estudio? Que se encontró que el tiempo para recuperar la función renal y los días libres de falla renal fueron mejores en los pacientes en los que se realizó una terapia estándar con respecto a una terapia temprana. Hay que mencionar que los dos estudios que les acabo de mencionar, el primero de 106 pacientes y este segundo de 208 pacientes. Estos resultados pues se correlacionan con la gráfica de Kaplan-Meier. Vemos cómo no hay diferencias en cuanto a la mortalidad. Incluso si lo seguimos a lo largo del tiempo en este estudio, los pacientes a los que se le inició la terapia de forma más temprana tuvieron una mayor mortalidad. Posteriormente, hacia el año 2016, salen 3 estudios que son fundamentales. Primero el AIN, el segundo el AKIKI y el tercero un metaanálisis que incluye estos dos anteriores. Entonces, con respecto a el AIN, este estudio con 231 pacientes es el único estudio de todos los que se han publicado con respecto a este tema que se ha querido investigar que ha tenido un resultado positivo. Aquí se consideraba entonces los criterios de inclusión pacientes con CADIGO 2 y llamativamente se les pidió el ENGAL, que fuera mayor a 50 nanogramos por mililitro, y ellos plantean una estrategia temprana de 8 horas versus una estrategia tardía o diferida de 12 horas,
o que cumplieran criterios de urgencia. Y el desenlace primario era una mortalidad a 90 días, el estudio publicado en JAMA. ¿Qué encontramos? Que a 90 días estos resultados fueron estadísticamente significativos. Vemos que hubo una mayor mortalidad en los pacientes en los que se retrasó la terapia y una menor mortalidad en aquellos en los que se inició de forma temprana. Vemos que el valor de P se corresponde con el HR, que si vemos el intervalo de confianza no atraviesa la unidad, por lo que son resultados estadísticamente significativos. Se correlaciona entonces con las gráficas de Kaplan-Meier, vemos cómo hay esa diferencia estadísticamente significativa y los pacientes que tuvieron una terapia tardía o retrasada tuvieron más probabilidades de morir. Entonces la conclusión de este estudio fue que la terapia reduce la mortalidad a 90 días, la terapia temprana. Posteriormente salió el Akiki, uno de los primeros estudios, pues emblema, y con mayores pacientes. Este tenía 620 pacientes, publicado también en el New England. Ellos consideraban solo pacientes CAIGO 3 y consideraban la terapia temprana a partir de menos de 6 horas. Antes de 6 horas ya tenía que estar dializado el paciente, y la estrategia diferida o tradicional, que era que desarrollara los criterios de urgencias o que continuara con la injuria renal aguda manifestada por oliguria o anuria por más de 72 horas. El desenlace primario, la sobrevida a los 60 días. Si vemos mortalidad, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Si analizamos entonces, este estudio analizó la proporción de los pacientes que tenían más días libres de terapia de reemplazo renal, abismalmente, y eso es pues de esperarse, los pacientes en los que se difirió la terapia o fue una terapia estándar tuvieron más días libres de terapia de reemplazo renal comparado con aquellos en los que se inició de forma temprana. Y finalmente, cuando se evaluó la probabilidad de tener un gasto urinario adecuado u óptimo, sin necesidad de terapia de reemplazo renal, los pacientes en los que se utilizó la estrategia estándar tuvieron más chances de conseguir este objetivo con un resultado estadísticamente significativo. Este resultado nos arroja entonces que no hay diferencias en la sobrevida, que fue el desenlace primario a 60 días. El metaanálisis entonces incluye estos dos estudios e incluye otros 10, fueron 12 en total. Si nosotros vemos, digamos, la valoración del HADA score, en términos generales la mayoría cumplen con buenos criterios de ensayo clínico. Vemos que cuando se hace entonces el análisis de todos los estudios en la mortalidad total, pues no hay diferencias estadísticamente significativas entre el inicio temprano o el inicio estándar. Pues nos podríamos detener a mirar qué tan homogéneos, heterogéneos eran los estudios que se incluyeron, pero refuerza los resultados de los estudios previamente mencionados. Y cuando se hace un análisis por subgrupos, se ve que en los pacientes con sepsis no hay diferencias, en los pacientes llevados a cirugías no hay diferencias, mortalidad analizada a 28-30 días no hay diferencias, a 60 días no hay diferencias y finalmente a 90 días no hay diferencias. ¿Qué nos deja como conclusión el metaanálisis? Que el inicio temprano de la terapia de reemplazo renal no reduce la mortalidad. Hasta este entonces, vamos 2016, para el 2018 sale el último artículo antes del que vamos a mencionar, que es el Ideal UCI, también publicado en el New England. Abarcó 448 pacientes, lo mismo, estrategia temprana versus tardía. La heterogeneidad en los estudios que se incluyen en el metaanálisis, tal vez una de las características es porque definir el tiempo entre temprano cambia, algunos fueron 6, otros 12, otros 8, y en fin, eso digamos es lo que lo hizo heterogéneo. Y el desenlace primario que quería valorar este estudio era la mortalidad a los 90 días. Nuevamente, desenlace primario, muerte a 90 días, no hay diferencias estadísticamente significativas, y quisiera resaltar, bueno, a los 28 y 180 días tampoco hubo diferencias, y quisiera resaltar que los pacientes que recibieron terapia de reemplazo renal, obviamente casi fueron el doble de los pacientes, fueron más considerablemente que los pacientes en los que se utilizó una estrategia diferida. Y esto pues tiene que no solamente abrirnos los ojos con respecto a los posibles costos que puede tener, sino además de las posibles complicaciones y efectos secundarios. En el gráfico de Kaplan-Meier se evidencia que no hay diferencias estadísticamente significativas y la conclusión es que el inicio temprano de la terapia de reemplazo renal no reduce la mortalidad. Entonces hasta acá tenemos
5 estudios que muestran que no hay evidencia y solo uno es el de la INE, que mostró que sí redujo la mortalidad. Con base en eso, entonces llegamos finalmente al año 2020, donde se publica el START-AKI, que es el que vamos a desarrollar el día de hoy. Hay que mencionar que después de hacia el año 2021, sale la KIKI 2, que es como el más reciente, y tiene casi los mismos resultados del primero y de este que vamos a revisar. Entonces, con respecto a este artículo fue publicado en el New England en el año 2020. El grupo de investigadores que conformó el START-AKI, el grupo START-AKI investigador, fueron integrantes de varias sociedades canadienses, de Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido y Irlanda. Hay que mencionar que el New England, pues como hemos venido discutiendo, es una de las revistas más populares, es una revista de cuartil 1 que tiene un índice de H de 1130, bastante grande y casi por encima considerablemente de las otras revistas que comparten ese top 6, y que desde hace mucho tiempo el New England sigue siendo una revista de cuartil 1. Con respecto entonces al estudio, en cuanto a la parte metodológica, el del diseño y de la supervisión del ensayo, es un estudio tipo ensayo clínico que fue controlado, aleatorizado, multinacional y multicéntrico, que fue realizado en 168 hospitales de 15 países. Y quiero empezar por, digamos, resaltar esto, que fueron países de todos los continentes, se incluye representación de Sudamérica, y pues ya hablando en general de América, Canadá y Estados Unidos. Como podemos ver, también incluye países de China, y esto es muy importante sobre todo para poder generalizar los resultados. Las organizaciones, ellos lo mencionan y es importante, financiadoras y los socios no participaron en absolutamente nada, simplemente aportaron, digamos, en temas económicos, y tampoco participan en la decisión de enviar el manuscrito para su publicación. Como vamos a ver, al final es un resultado negativo, pero como tradicionalmente hemos venido hablando, los resultados negativos también son importantes para la práctica de todos nosotros, puede que no para los que financian eso. Y finalmente, pues se obtuvo la aprobación del comité institucional de cada centro y el consentimiento informado de cada paciente. Hay que mencionar que hubo una junta independiente para el seguimiento de datos y seguridad que durante todo el estudio realizó esa supervisión, y se realizaron análisis intermedios cuando iba la inscripción de la población del 25, 50 y 75%, para definir si de pronto había una terapia con resultados hacia un lado significativos, pues para parar el estudio. Los criterios de inclusión: pacientes mayores de 18 años que presentaran inicialmente alguna disfunción renal, no injuria, sino disfunción renal, y esto se definió por encima de estos valores tanto en hombres como en mujeres. Posteriormente, pacientes que tuvieran lesión renal aguda grave, definido por los estadios CADIGO 2 o 3, y esto da, los ítems fueron que el nivel de creatinina basal sérico se haya duplicado, que haya tenido una creatinina de 4 miligramos sobre decilitro o mayor, pero con un aumento de 0.3 miligramos por decilitro con respecto al valor basal de aquellos pacientes que tienen niveles más altos, y que hubiera tenido un gasto urinario menor a 6 ml por kilo durante las 12 horas previas. Con respecto a los criterios de exclusión, entonces, que los pacientes tuvieran indicaciones emergentes de realizar la terapia dialítica, que previamente hubieran recibido la terapia, que tuvieran una enfermedad avanzada donde la función renal no fuera recuperable, y que se presentaran causas poco comunes de injuria renal aguda. Entonces, dentro de estos criterios de exclusión, ellos mencionan que estos 8 eran obligatorios. Si no los cumplían, o si los cumplían, mejor dicho, con uno que cumplieran, inmediatamente era no elegible. Entonces, potasio por encima de 5,5, que tuviera el bicarbonato por debajo de este valor, y digamos todos estos ítems que hablan pues de que el paciente probablemente requiere una terapia de reemplazo renal inmediata,
haber recibido cualquier terapia de reemplazo renal en los 2 meses previos, trasplante renal en el año previo, y que tuviera de pronto alguna patología donde el manejo fuera, digamos, de otro tipo. Por ejemplo, que fuera una enfermedad renal posobstructiva por, digamos, urolitiasis, que tuviera glomerulonefritis rápidamente progresiva, vasculitis, etc. Estos, como les digo, eran obligatorios. Habían otros dos que eran condicionales, y es que los médicos que atendían al paciente creían que era obligatoria la terapia de reemplazo renal inmediata. Entonces, con estos médicos, una junta iba y hablaba, el nefrólogo, el intensivista que estuviera a cargo, y me parece que lo que da a entender el artículo es como que se intentaba razonar o convencer de que si realmente sí era necesario que esos pacientes fueran dializados para que pudieran hacer parte del estudio. Más adelante, pues vamos a ver que probablemente esto nos pudo haber llevado a los que realizaron el estudio algún tipo de sesgo. Y lo mismo en la forma contraria, que los médicos que atendían al paciente creían que era obligatorio aplazar la terapia de reemplazo renal si eran aleatorizados en el grupo en el que iba a recibir la terapia temprana. Entonces iba el grupo, hablaba con ellos, intentaba convencerlos de que se podía realizar, y finalmente, pues, en conjunto se llegaba a una conclusión. La aleatorización fue 1 a 1. Eso se hizo con base en una plataforma web centralizada. Se hizo con bloques de tamaño variable. Me llama la atención que los bloques eran de pocos pacientes, 2 y 4. Pues tradicionalmente se manejan de más pacientes. Y la estratificación de acuerdo al sitio también era mediante esta plataforma web. Una vez se realizaba la aleatorización, se asignaba al grupo de intervención inicio acelerado o al grupo control inicio estándar. El inicio acelerado dentro de las primeras 12 horas posterior a cumplir los criterios, y el inicio estándar, ojo, aquí ellos son enfáticos en decir que los médicos no estaban obligados a iniciar la terapia de reemplazo renal, difiriéndola, y que quedaba a discreción de los médicos. Pero como menciono, había un grupo que se encargaba de ir a hablar con el médico a ver qué tan necesario era. Y definitivamente debía iniciarse la terapia una vez hubiera sido aleatorizado a este grupo control, en caso de que presentara uno de los signos que ya mencionamos, que es indicación de terapia de reemplazo renal. Este es el algoritmo que propone el protocolo. Pues no voy a repetirlo. Básicamente la edad, disfunción renal, estadios CADIGO 2, 3. Si los cumple, después pasamos a mirar que cumpla con los 8 criterios. En caso de que no cumpla con ninguno de estos, entonces es provisionalmente elegible. Se miran los otros dos criterios que son condicionales, y en caso de que no los cumpla, pues es totalmente elegible y proceder a ser aleatorizado. En caso de que no cumpla con ninguna de las anteriores, pues el paciente queda excluido. Aunque estos pacientes que fueron excluidos, ellos mencionan en el protocolo que ellos después podían volver a ser seleccionados. En los desenlaces primarios o en los desenlaces, el primario era muerte por cualquier causa a los 90 días posteriores a la aleatorización, y ellos plantearon varios análisis secundarios. Digamos como los más fuertes o los principales: la dependencia de terapia de reemplazo renal a los 90 días, las muertes en UCI hospitalaria, los eventos adversos renales mayores a 90 días, y estos están definidos por muerte, dependencia de la terapia de reemplazo renal, o que persistiera una función renal sostenida, una reducción por debajo del 75% del valor basal. Y pues todos los demás que pues no vamos a entrar a profundizar. Con esos elementos entonces nos queda resolver la pregunta pico. La población pacientes mayores de 18 años que fueron admitidos a UCI por disfunción renal e injuria renal aguda severa. El grupo de intervención, entonces terapia antes de 12 horas. El grupo control se difirió lo más que se pudiera. Y aquellos pacientes que no cumplieran estos criterios de terapia de reemplazo renal inmediata, si persistían con la lesión renal aguda más de 72 horas y seguían con, digamos, la intención de la diálisis, pues se les dializaba. Entonces, esta era la terapia estándar o diferida. Y los desenlaces que ya vimos, principalmente muerte por cualquier causa a los 90 días. Esta sería entonces la pregunta de investigación: si en los pacientes críticos
ingresados a UCI con injuria renal aguda, el inicio temprano de la terapia de reemplazo renal disminuye la mortalidad 90 días con respecto al inicio de la terapia estándar. La hipótesis alterna es que la disminuye, la hipótesis nula es que no la disminuye. Con respecto al análisis estadístico, ellos en el artículo mencionan que hacen un análisis por intención a tratar modificado. Esto me causa curiosidad. Hablan de que después de que se hace la aleatorización, se excluyen los pacientes que retiran su consentimiento, que se pierden en el seguimiento, o que después de que se aleatorizan se encuentran que no son elegibles. Entonces, lo que me llama la atención es que no es un análisis por intención a tratar, sino que más bien parece un análisis por protocolo. Pero lo que me llama más la atención y que me parece que es un craso error del artículo es que en el protocolo ellos mencionan que el análisis lo van a hacer por intención a tratar. Y cuando publican el resultado dicen que es por intención a tratar modificado. Ese cambio está por fuera del protocolo y eso es un error grave que pues deja mucho que decir, porque ¿por qué cambian ese tipo de análisis al momento del análisis? Finalmente se obtiene una muestra de 2.886 pacientes, poder del 90%, un alfa del 5%, con un resultado a 2 colas. Estos datos se obtienen presumiendo una mortalidad del 40% a 90 días en el grupo estándar, de terapia estándar, y se buscaba una diferencia relativa entre los grupos del 15% y una absoluta de 6 puntos porcentuales. Finalmente, el tamaño de la muestra se calcula con base en 3.000 pacientes, teniendo en cuenta las pérdidas posibles del 3%. En la parte estadística, pues no vamos a profundizar. En los desenlaces primarios, pues se utilizaron estos métodos estadísticos. Ellos predefinieron un análisis por subgrupos desde antes e incluidos en el protocolo. Y en los desenlaces secundarios, pues se utilizaron estas herramientas estadísticas. Con los resultados, entonces, de forma general, los datos iniciales, el estudio fue de 2015 al 2019. Hay que decir que 11.800 cumplieron los criterios de elegibilidad, pero finalmente 3.019 fueron aleatorizados. ¿Cuáles fueron incluidos en el análisis? Después de que se sacaron las pérdidas, que fueron casi 92 pacientes, se analizaron estos pacientes. Digamos que a grandes rasgos, en el grupo en que se dio la terapia temprana, fue un promedio de 6 horas, muy dentro del rango, y en el grupo de terapia estándar, el promedio fue de 31 horas para el inicio de la terapia de reemplazo renal. Este es el flujograma de cómo fueron escogidos los pacientes, cumpliendo criterios o aquellos que presentaban criterios de exclusión, y finalmente luego son aleatorizados. Lo que mencionamos, no se incluyen los pacientes que se pierden o que finalmente no entran en el análisis, y finalmente quedan en el grupo 1465 y 1462 en el otro. Las características basales de los pacientes en términos generales fueron muy homogéneos. Digamos que en cuanto a estos resultados, como que ya les había mencionado previamente, la exposición al material de medio de contraste como causa de injuria renal aguda en el paciente hospitalizado, un no despreciable 26% y 25, casi 26% en el otro grupo, y el uso de aminoglicósidos en ambos grupos en casi un 10%. Siguen siendo, digamos, elementos que causan injuria renal aguda, y la pregunta es qué estamos haciendo pues para evitar estas complicaciones. Como les mencionaba, la sepsis y el choque séptico son condiciones que están en la mayoría de los casos de injuria renal aguda, y finalmente el gran porcentaje de pacientes que requirió soporte vasoactivo. Entonces, dentro de las características, los datos llamativos, grupos homogéneos, la mayoría, casi el 70% era masculino, aproximadamente la mitad eran hipertensos y tenían enfermedad renal crónica. Lo que se mencionó sobre la injuria renal aguda por medios de contraste y aminoglucósidos, y finalmente casi el 60% de pacientes tenían sepsis como entidad desencadenante. Con respecto a los desenlaces, entonces el desenlace primario, que era muerte por cualquier causa a los 90 días, no habían resultados estadísticamente significativos.
es el principal resultado. Otro estudio más que se suma a la larga lista de aquellos que no encuentran disminución en la mortalidad iniciando de forma temprana la terapia de reemplazo renal, pero me gustaría, más que en el desenlace primario, pues que con todos los estudios y la información que hay actualmente, podría decirse que era de esperarse. Me gustaría mencionar que los pacientes sobrevivientes a 90 días que continuaron con dependencia de la terapia de reemplazo renal fueron mayores, y este resultado es estadísticamente significativo en los grupos en que se inició la terapia renal de forma temprana. Si nosotros vemos, el riesgo relativo es casi de 2, 1.74. O sea que prácticamente los que se les inició la terapia de reemplazo renal de forma temprana tuvieron el doble de probabilidades de, a los 90 días, estar dependientes de la terapia de reemplazo renal. Finalmente, pues los valores de creatinina a 90 días en el grupo de terapia estándar, pues fue mayor. Vemos también que los eventos adversos mayores no hubo diferencias estadísticamente significativas, y que cuando analizamos la muerte por cualquier causa, ya sea a nivel de UCI a los 28 días o durante la hospitalización, pues no hubo diferencias estadísticamente significativas. Con respecto al uso de los servicios de salud, simplemente mencionar que a los 90 días, los pacientes que estuvieron libres de terapia de reemplazo renal, pues fueron mayores en los que se difirió la terapia o fue una terapia estándar, con un resultado que fue estadísticamente significativo, digamos como un elemento a resaltar en este recuadro. Cuando hacemos o miramos la gráfica de Kaplan-Meier, vemos que se correlaciona la no significancia entre las dos terapias, y se encontró una diferencia porcentual del riesgo absoluto de 0.2%, que es muy por debajo de lo que se pretendía, con una P que no es estadísticamente significativa. Bueno, se definieron unos subgrupos en el protocolo, y cuando se hace el análisis se encuentra que en ninguno de los subgrupos hay una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, con respecto a los desenlaces generales, dentro de los datos llamativos es que no hay diferencia en la mortalidad, ya lo mencionamos, por ninguna causa. No hay diferencia en eventos adversos renales mayores. La terapia estándar fue un factor protector para dependencia a la terapia de reemplazo renal, como ya vimos. Y finalmente, los pacientes que recibieron la terapia estándar tuvieron más días libres de terapia de reemplazo renal. Como eventos adversos, simplemente que cuando se hace un análisis por cualquier evento adverso significativamente estadístico, los eventos adversos se presentaron más en el grupo en el que se inició una terapia temprana o acelerada, con un 23%, a diferencia de la terapia estándar, que fue un 16.5%. Pero probablemente este resultado es arrastrado por la hipotensión, que fue la que se presentó más en el grupo de terapia acelerada, y la disminución del fosfato. Fueron las únicas dos, o los únicos dos eventos adversos con significancia que probablemente arrastran ese resultado. El resto de eventos adversos no hubo diferencias. Y aquellos asociados a el catéter de diálisis, no hubo diferencias entre ambos grupos. Entonces, con respecto al análisis del artículo, con respecto a la validez interna, tiene un buen diseño metodológico, digamos esto en cuanto a los puntos fuertes. Dentro del muestreo se obtuvo en cuenta las pérdidas posibles. Eso es algo que hay que resaltar en los ensayos clínicos, porque no todos tienen en cuenta esas pérdidas. Y si yo calculo una muestra, digamos con 1000 pacientes, y no calculo las posibles pérdidas, con 20, 30 o 50 pacientes en los que yo tenga pérdida, inmediatamente repercute en los resultados. El estudio tenía un sentido pragmático, eso lo describe la guía, pues al final queda, digamos, el interrogante, porque aunque ellos definían que el médico tenía toda la potestad para definir si el paciente con el que estaba a cargo tenía una indicación de realizar la terapia dialítica, siempre como que se intentó convencer al médico para que ese paciente pudiera hacer parte del estudio. Entonces, aunque los criterios para la terapia dialítica hacen parte de lo que nosotros hacemos en la práctica diaria, pienso que tiene algo de cegamiento el hecho de que se intentara convencer al médico de si sí o si no. Y pues hay claridad en los desenlaces de seguridad.
Con respecto a los puntos malos, hay que mencionarlo, el estudio no tiene cegamiento. Podríamos discutirlo porque realmente que un paciente se le vaya a hacer diálisis o no, esa intervención es difícil de cegar. Por lo tanto, que no lo tenga es algo que es propio de la intervención. Sin embargo, pudieron utilizarse estrategias como, por ejemplo, los que realizan el análisis estadístico, los que tienen que ver más con la parte de recolección de datos. Este tipo de personas pudieron haber estado cegadas, pero ni en el protocolo ni en el estudio lo mencionan. El cambio en el análisis por intención a tratar modificado por fuera del protocolo me parece que es un error gravísimo porque eso se presta para que uno dude de los resultados. Y el hecho que se intentara disuadir lo que ya mencioné al personal médico, pues eso puede generar un poco de sesgo. Con respecto a la validez interna, es un estudio multinacional, se incluyen países de todos los continentes, pues excepto África, e incluye países de Sudamérica, como lo fue Brasil. Por lo tanto, pienso que los resultados son aplicables. También porque los criterios de selección son los mismos, terminamos con pacientes que hacen parte de nuestra práctica diaria. La condición de estudio o lo que se quería estudiar hace parte de lo que nosotros nos enfrentamos todos los días y tanto la terapia de intervención como la de control pues son de fácil acceso. En cuanto a si tiene importancia clínica el estudio, pues por estudios previos es importante saber con mayor certeza si un inicio profiláctico, por así denominarlo, puede modificar los desenlaces. Muchos de los pacientes que nosotros manejamos en el servicio de urgencias van a terminar en la unidad de cuidados intensivos, muchos van a estar críticos, la mayoría va a desarrollar injuria renal aguda, por lo que es un tema de interés. Sin embargo, pienso que la evidencia ha venido siendo constante y que estos resultados pues no modifican, aunque fueron negativos, lo que tradicionalmente o como tradicionalmente venimos manejando estos pacientes. Finalmente, y como conclusiones personales, el estudio cumple metodológicamente, me parece que está muy bien diseñado. Lo único que yo insisto es ese error grave del cambio del enfoque del análisis por fuera del protocolo. No sé cuál fue la intención y por qué lo hicieron, porque si realmente eso no tiene ninguna significancia, ¿para qué se hace? Es simplemente que hay que interrogarse por qué suceden esas cosas. Lo que ya se mencionó, que aunque el estudio no tiene cegamiento, me parece que no es una debilidad del estudio por la terapia que se pretende estudiar. El título del estudio, aunque es llamativo, es lo que nosotros pues hemos hablado, no responde al cómo, ni al cuándo, ni al dónde. Y, digamos, en lo que vamos a ver de la valoración con SOR, pues el título debería llevar de entrada, el primer ítem a evaluar es si lleva en el título, que es un ensayo clínico aleatorizado, randomizado. Y finalmente seguimos realizando un manejo médico de la injuria renal aguda con las indicaciones claras que tenemos para el inicio de la terapia de reemplazo renal. Este viene siendo el séptimo estudio y este es el más grande de todos. Este incluyó 2.927 pacientes que hablan de que no hay disminución en la mortalidad. Séptimo estudio. Y pues para que sea de forma objetiva, aplicando las guías que se deben aplicar a los ensayos clínicos, aplicamos las guías CONSOR 2010. Cumple con respecto al título y al abstract. Aquí tengo un error porque en el título no dice que sea un ensayo clínico randomizado, lo dice en el abstract, pero no en el título. De resto cumple con todas las características. En general, en cuanto a la metodología, participantes, intervenciones, los desenlaces, el tamaño de la muestra. En todos los escenarios cumple, pues en el cegamiento, aunque no es, y ya se quedó claro, no es la debilidad del estudio porque sí, sino por el tipo de terapia, pues hay que calificarla mala. Y finalmente, en todos los ítems, digamos, describiéndolos detalladamente cumple, pero sí hay que hacer énfasis gigante en que el hecho de haber cambiado la intención del análisis, pues sigo considerando que es un error gigante. Bueno, entonces eso era lo que les tenía para hoy. Quedo atento a preguntas, inquietudes o cualquier comentario.